una carta que Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, escribió en el año 394 a un joven presbítero de nombre Nepotiano. Jerónimo reprende a la iglesia de su época por su hipocresía, al afirmar: muchos edifican iglesias hoy día con sus paredes y columnas de mármol brillante, sus techos relucientes por el oro y sus altares adornados con joyas, pero no prestan atención a la elección de los ministros de Dios. Esta carta parece escrita en estos días. ¿Cuántas iglesias quieren ser grandes, tener enormes edificios? Tal vez no con mármol y oro, pero sí con la última tecnología. Pero no prestan atención a la elección de los líderes, ignorando la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Timoteo 3. Vamos a leer los versículos del 8 al 13. Primera de Timoteo 3, versículos 8 al 13. Dice la palabra de Dios: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Dios bendito, te alabamos, Padre, y damos gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija a un correcto entendimiento de ella y que conformemos nuestros corazones a tu voluntad. La iglesia es tuya, tú eres la cabeza, tú la edificas, tú la guías, tú la conformas. Señor, danos un corazón obediente a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si vemos la Biblia, desde Génesis, podemos observar que Dios crea al hombre, a Adán, y lo primero que le da es una tarea: labra el huerto. ¿Qué implicación tiene esa? Bueno, Adán va a adorar a Dios a través del servicio que le brinda a Dios obedeciendo la instrucción de Dios. Pero Adán, a pesar de que es el primer hombre, es un siervo de Dios. Posteriormente le dice que le ponga nombre a los animales. Y después aparece Eva. Y Dios encomienda al matrimonio que llenen la tierra, que la gobiernen en nombre de Dios. ¿Qué implicación tiene eso? Ustedes son mis enviados, mis siervos, para cumplir mi voluntad. Sabemos que en el capítulo 3 de Génesis viene la caída del hombre, el pecado, pero eso no quita lo que es el hombre. Con relación a la salvación, Jesucristo vino a servir. Él claramente dijo: no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Jesús se hizo hombre para mostrar en su humanidad completa que es un siervo y modelar el servicio para los creyentes. Entonces, tenemos que entender que todo hijo de Dios, todo creyente, todo nacido de nuevo, todo regenerado, todo el que dice ser salvo, es un siervo de Dios. Es un servidor de Cristo.
y lo tenemos que tener bien en claro. Romanos 6:22 nos dice que habiendo sido justificados y hechos siervos de Dios, ahí está la evidencia de la justificación de la salvación. La salvación nos convierte, nos da la identidad de siervos de Dios. Y un siervo sirve a su Señor. ¿Cómo lo hace? Obedeciéndolo. Vea Juan 12:26. El Evangelio de Juan 12, versículo 26. Jesucristo está hablando. Si alguno me sirve, sígame. Ahí la palabra sígame tiene la clara implicación de obedézcame. Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, hombres y mujeres unidos, identificados con Cristo y dependientes de Cristo, son siervos de Cristo. Servir a Cristo implica amar a Cristo, implica ser amados por Cristo. En ese contexto, todo creyente es un servidor de Cristo. Pero además, Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia. Y la palabra de Dios nos muestra que Dios ha dado dones a los hombres. Y entre esos dones está el don de servicio. Todo creyente es un servidor. Pero hay creyentes a los que se les ha dado con más énfasis el don espiritual del servicio. Es como el evangelismo. Todo creyente es un evangelista, tiene que cumplir la gran comisión, tiene que ir y hacer discípulos. Pero hay un don espiritual que se hace manifiesto en aquellos que van a evangelizar, que son misioneros. Pero todo creyente es un evangelista y todo creyente es un siervo, aunque hay un don dado en algunos, porque los dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere, que enfatiza el servicio. Aún Efesios nos dice que constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esta palabra en griego es una sola. Todo pastor tiene que ser maestro. ¿Para qué? Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Los pastores, a través de la predicación de la palabra, edificamos a la iglesia para que la iglesia sirva, sean servidores de Dios. Y la palabra nos dice que nos tenemos que servir los unos a los otros. Entonces, somos siervos de Dios. Ahora, en los versículos que acabamos de leer, se está estableciendo y se habla de los diáconos. La palabra griega para diáconos es diáconos. O sea, no hay traducción, es una transliteración. Pero la palabra diácono en sus cognados, sustantivo y verbo, son diaconía, diaconeo, significa servicio, servidor. Por lo tanto, los diáconos son oficiales en la iglesia llamados a servir de una forma especial, de una forma más enfática. Son servidores espirituales. Esto es muy, muy importante. En la iglesia de Cristo solo existen dos oficios que la Biblia lo señala, y lo estamos viendo aquí en el capítulo 3 de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Los oficios reconocidos, establecidos por Dios, son obispos o pastores, que es lo mismo, y diáconos. Este es el único pasaje en donde se habla de los requisitos de los diáconos.
No se habla de lo que tienen que hacer los diáconos, pero se habla de los requisitos y se habla del carácter espiritual de los diáconos. El único otro pasaje donde se habla de diáconos es en Filipenses 1:1, cuando Pablo hace la salutación a los creyentes de Filipos y saluda a los obispos y diáconos de la iglesia en Filipos. Eso es todo. Romanos 16:1 nos dice que Pablo exalta a una mujer llamada Febe diciendo que es diaconisa, pero la palabra ahí que se usa es servidora. Entonces, el único lugar donde se habla de diáconos es en Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Muchos comentaristas establecen que el diaconado se estableció en el libro de Hechos, capítulo 6, y quiero que vayas a Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Hechos 6, 1 al 6. Aquí no se menciona la palabra diácono. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, ¿cuáles días? En los días en que nació la iglesia. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, literalmente queja, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quiénes son estos 12? Los apóstoles. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. No se menciona la palabra diácono, pero se menciona el servicio, diaconeo, servicio. Se refiere a la función. Y aquí se establece a estos 7 hombres, incluso se les llega a identificar como uno de los 7 o como los 7, a Felipe, que aquí es mencionado, sí, en Hechos más adelante se dice que es uno de los 7. Entonces ni siquiera se les identificaba como diáconos. ¿Por qué nace este grupo de los 7? Porque hay una necesidad. ¿Cuál necesidad? Bueno, hay una queja entre los judíos helénicos y los judíos hebreos. ¿Qué implicación tiene esto? Los judíos hebreos eran los que estaban en Palestina. Recuerden, se ha celebrado la fiesta de Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo, Pedro predicó, se convirtieron 3,000 personas, estaban judíos piadosos de todas partes del mundo. Entonces, hay judíos que vienen influenciados por la cultura griega y por eso se les conoce como helénicos. Ni siquiera ya hablaban el idioma hebreo. Pero también hay judíos que no han salido de Palestina y que son hebreos de hebreos. Luego entonces hay una murmuración entre que las viudas de los judíos helénicos eran desatendidas. El versículo nos dice que crecía el número de los discípulos, ya no eran 3,000, ya eran más de 3,000, no nos dice cuántos eran, pero crecía. Entonces, no sabemos cuántas viudas eran helénicas y cuántas viudas eran hebreas, pero había queja, había murmuración y había un problema que tenía que ser atendido ¿por quién? Por el liderazgo de la iglesia. ¿Quién es el liderazgo de la iglesia? Los 12 apóstoles. Ellos fungen como pastores. Entonces, estos hombres, sí, claramente establecen que se deben buscar 7 hombres, claramente dice varones, y dan las características: llenos del Espíritu, de buen testimonio y de sabiduría, para que les encarguen el trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Bueno, el trabajo era atender las mesas.
Pero la palabra que se usa aquí en griego para tender mesa tiene un significado, sí, de servir comida, pero también es usado con el significado que establece la administración de recursos. Se usa mesa como un banco de cambio o como un banco. Para entender Hechos 6, quiero que vayas a Hechos 4. Hechos 4, versículos 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído, tampoco se nos dice números, pero ya es una multitud, la iglesia está creciendo, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, la iglesia crecía, la iglesia tenía personas necesitadas, pero los miembros de la iglesia suplían las necesidades los unos de los otros. Esto de que vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles implicaba la administración del dinero para poder comprar los alimentos que iban a ser repartidos en las mesas a los necesitados, a las viudas griegas y a las viudas hebreas. Entonces, el trabajo estaba delimitado de estos 7. ¿Sí? No, estos 7 no importaba si tenían experiencia como meseros. No los fueron a sacar del VIPS, del TOX, no. No importaba qué habilidad tenía, lo que importaba era su carácter espiritual. Están escogiendo servidores para suplir una necesidad. Y el Espíritu Santo establece las características. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Porque tenían que ser hombres íntegros, porque iban a manejar dinero, recursos. Los apóstoles dicen, nosotros no es justo, no es correcto que nosotros nos desviemos para atender este asunto de administrar el dinero, de comprar el alimento, de repartir el alimento, porque vamos a descuidar nuestro propósito, nuestro ministerio, que es la oración y la palabra de Dios. El doctor Martin Lloyd-Jones resume este pasaje de esta forma. Allí las prioridades están fijadas de una vez y para siempre. Esta es la tarea básica de la iglesia, de los líderes de ella y de las personas que están en posición de autoridad. Y no debemos dejar que nada nos desvíe de ella. No importa qué tan buena sea la causa y qué tan grande la necesidad. Los pastores están para predicar la palabra de Dios y para orar. No están para administrar dinero. Los pastores no manejan el dinero en la congregación. Para eso se deben escoger servidores llenos del Espíritu, de buen testimonio, llenos de sabiduría, de integridad para manejar esos recursos. ¿Por qué? Porque estos servidores van a suplir la necesidad de los miembros de la iglesia. Los apóstoles no tienen que hacer eso. Tristemente hoy en muchas congregaciones el pastor es el que administra el dinero, ¿sí? Y empieza 1 para ti y 2 para mí, ¿sí? Y la palabra de Dios es clara, están haciendo la iglesia y están estableciendo 7 hombres con un carácter piadoso, no con una habilidad. No se pidió si eran contadores, si habían trabajado en un banco, en una financiera, si eran inversionistas. Carácter espiritual probado. Y recuerden, estas características que hemos visto desde el versículo 1 de este capítulo 3, hablando de la irreprensibilidad,
Es para toda la iglesia, no es nada más para los pastores y ahora para los diáconos. Es para toda la iglesia y todos los creyentes son servidores y todos los servidores tienen que ser íntegros y todos los servidores tienen que estar gobernados por el Espíritu Santo y tienen que tener un buen testimonio. Esa es la base del servicio. El problema es que en las congregaciones no atendemos la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? Ponemos a servidores por sus habilidades, no por su carácter cristiano, piadoso, por su madurez espiritual. Y pasa en todos los ministerios. En la alabanza, que llegó un joven que toca la batería, tráetelo. No, nos va a ayudar mucho en la alabanza. Sí. Oye, ¿cómo está su cristianismo? ¿Tiene una buena relación con Cristo, con Dios? Pues, ¿quién sabe? Pero toca la batería. ¿Sí? Y después que la hermana es directora de una escuela. No, qué bendición. A la escuela dominical. No, sí, a la escuela dominical. Oye, pero ¿cuánto tiempo tiene de creyente? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su matrimonio? No importa, es directora de una escuela, a la escuela dominical. Y por ahí que el hermano es psicólogo. Uy, un psicólogo, sí, a consejería. Sí, este se va a consejería porque este... Y así está la iglesia. Oye, pero el carácter del servidor, lleno del Espíritu, gobernado por el Espíritu, con una madurez espiritual. Ahora, en relación a la madurez espiritual, sí, tenemos que entender a la congregación. No es lo mismo una congregación que tiene 10, 15, 20, 30 años, que tiene pluralidad de ancianos, que ha crecido esta congregación en madurez, en obediencia, en santidad y en ministerios, a una congregación que va creciendo. ¿Por qué? Porque la madurez va a ir en relación a los congregantes. Pero se requiere que sean congregantes comprometidos con Dios, fieles a la palabra de Dios. No que sepan arameo, griego y hebreo, sino que tengan un corazón piadoso para servir y obedecer a Dios. Y eso es lo que se va estableciendo en las congregaciones. Por lo tanto, sí, los apóstoles sabían que atender a las viudas implicaba administrar dinero. Y por ello escogieron, les dijeron, nosotros no vamos a dirigir, nosotros no vamos a escoger. Los apóstoles eran hebreos y los 7 varones que fueron escogidos por la congregación tienen nombres griegos. Todos son de origen o descendencia griega. ¿Por qué hicieron esto los apóstoles? Bueno, porque como muchos comentaristas afirman, sí, es muy alta la probabilidad que aún los apóstoles recibieran dinero de la iglesia. Y entonces ellos no quieren tener nada que ver con el dinero ni en la elección de estos 7. ¿Por qué? Porque si ellos escogían a alguno de esos 7, iban a decir, hay parcialidad. Claro, escogió a su cuate, escogió a su consentido, mira, sí. No, escójanlos ustedes, congregación. Escójanlos ustedes. Nosotros no tenemos nada que ver. Y les pareció bien a la congregación y escogieron a 7. Los apóstoles dijeron, ustedes los escogieron, estamos de acuerdo, y los reconocieron imponiéndoles las manos para que cumplieran con la tarea. Ahora, este es un pasaje que en la historia de la iglesia, en el libro de Hechos, es único. Al parecer, fue una necesidad momentánea que fue cubierta por estos 7. No se nos establece que en las iglesias que fundó Pablo había 7 hombres que servían como diáconos. Pero aquí se nos da la base del servicio. Yo quiero hacer el énfasis en la base del servicio. Carácter cristiano, piadoso, por encima de habilidad, experiencia, conocimientos, carácter piadoso. Esa es la base del servicio. Entonces, aunque la palabra diáconos no aparece aquí en Hechos 6, sí aparece el concepto de un cuerpo oficial de siervos quienes sirven a otros. Aunque la palabra diáconos no aparece, su sustantivo diaconía y su verbo diaconeo sí aparecen en Hechos 6 al describir la labor diaria de los 7. Y esa es la base del servicio. De este modo, el término diáconos
indica un oficio o cargo de servicio, no de gobierno en la iglesia, de servicio, no de gobierno. Es más, la Biblia nos refiere, ¿sí?, que hay ministerios de palabra y ministerios de servicio. El ministerio de palabra está reservado ¿para quién? Para los pastores. El ministerio de servicio está reservado ¿para quién? Para los servidores, toda la iglesia, y específicamente para los diáconos. Entonces hay una gran diferencia entre ellos. ¿Cuáles son las características de estos oficiales servidores de misericordia en la iglesia? Primero, carácter moral. Vamos a ver 6 características de los diáconos. El primero es carácter moral. Como lo hemos estado compartiendo, la cuestión del carácter moral debe ser primordial siempre que alguien es colocado en una posición de servicio, de liderazgo o de autoridad. Versículo 8. Los diáconos, literalmente los servidores de mesas. Y está Pablo estableciendo la pluralidad. Ya con los ancianos, con los obispos, ya estableció la pluralidad. Bueno, aún entre los diáconos tiene que haber pluralidad. ¿Por qué? Porque administran, manejan dinero. No puede ser uno solo. Tiene que haber pluralidad. Asimismo, este adverbio es sumamente importante. Este adverbio está refiriendo a las características de los obispos, pero al mismo tiempo está estableciendo un nuevo grupo de. Asimismo, como los obispos, los diáconos tienen que tener un llamado, igual que tiene el obispo. El que anhela obispado, ahí está el deseo puesto por Dios para ser obispo. Bueno, el diácono asimismo tiene que tener un deseo y tiene que tener un llamado que es confirmado por la iglesia. Asimismo, el obispo tiene que ser irreprensible. De la misma manera que los obispos, el diácono tiene que ser irreprensible. Pero Pablo está estableciendo aquí un nuevo grupo de oficiales. Deben ser, afirma la necesidad, la permanencia de que se tiene que cumplir con esto. No es una opción, es una referencia obligatoria, una necesidad imperiosa. Deben ser primero honestos. En griego es honorable, implica respetable. Por lo tanto, que las personas en la iglesia lo respetan. ¿Por qué? Porque él es honorable en su manera de vivir. Él es serio en su carácter, en su mente, en su trato con las personas. Y esa cualidad lo lleva a ser reconocido por la iglesia. Debe ser sin doblez. En griego literalmente significa no bilingüe. No se trata de que, qué bueno, yo ya lo cumplí porque no hablo inglés. No. Significa no tener dos lenguas. ¿Qué implica eso? No ser hipócrita, no ser chismoso. ¿Por qué? Porque vas a estar manejando asuntos de la iglesia, necesidades de la iglesia, de personas en la iglesia, y no puedes estar publicando todo lo que sucede en la iglesia. Por eso tienes que ser de una integridad de palabra, es lo que significa sin doblez. No le puedes decir una cosa a uno y otra cosa al otro, no le puedes dar gusto a uno y darle gusto al otro. Integridad de palabra, que tú sí sea sí, tú no sea no. Dice la Escritura en Santiago, ¿por qué? Porque si hacemos algo más de eso es pecado. Sí, pero, no, pero, el pero ya te llevó a pecar. Entonces, el diácono tiene que ser sin doblez, que no haya falsedad en su forma de hablar, porque detrás de una palabra mentirosa hay una mente y un corazón mentiroso. Y la mentira
hace mucho daño al cuerpo de Cristo. No dados a mucho vino. Literalmente, en el griego, no volver la mente a o no ocupar la mente con. Eso implica que el diácono no debe estar preocupado por la bebida, no gobernado por la bebida. No puede llenar su mente con la bebida. Va a administrar alimentos. En ese entonces se ocupaba el vino. Pues un cruzadito con la viuda. No puede estar ocupado con el vino. No codicioso de ganancias deshonestas. No es un ambicioso que está en el servicio para ver qué se le pega. Va a manejar dinero. El dinero no es de él. Una vez que es entregado el dinero a los apóstoles en el contexto de Hechos 6, hoy, una vez que son dadas las ofrendas, ese dinero no es de la iglesia, no es del pastor, no es de los que administran, ese dinero es de Dios. Entonces, no puedes pensar que voy a servir y pues, acuérdense, ¿cuántos cristianos han caído por robarle a Dios? Por agarrar de las ofrendas para sus necesidades. ¿Cuántos pastores se autoadministran ellos mismos? Porque no confío en nadie en la iglesia y este es el dinero de Dios. Sí, pero tampoco confías en tu corazón porque tú estás agarre y agarre para tus necesidades. ¿Sí? Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas. Podemos resumir estas características diciendo que los diáconos deben ser hombres de integridad. Y si vemos el paralelo con Hechos 6, esta integridad implica un buen testimonio, son respetados por la iglesia, porque tienen una manera de vivir seria, honesta, delante de Dios y de la iglesia. No son controlados por el alcohol ni por el dinero. Por eso tienen un buen testimonio porque muestran ser controlados por el Espíritu de Dios. No tienen una lengua suelta. Son modelos de carácter espiritual y de servicio para la iglesia. Tristemente, muchos hombres que están llevando a cabo la obra del Señor están llenos de sí mismos y no del Espíritu Santo. Segunda característica, santidad práctica, versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden, que retengan, que mantengan, que no alteren, que sostengan firmemente el misterio de la fe. ¿Qué es el misterio de la fe? La fe define el contenido del misterio. La fe explica el misterio. La fe no solo es creer en Dios, es creerle a Dios. La fe es la doctrina de Dios, la instrucción de Dios revelada en su palabra. La fe es el conjunto de verdades divinas que tenemos hoy en la Biblia. Y el diácono tiene que sostener firmemente esa fe, esas verdades. No puede alterar la palabra, no puede alterar la voluntad de Dios, no puede hacer lo que él quiere porque ya tengo un puesto de oficial en la iglesia. Tienes que someterte a la autoridad de la palabra. Tienes que guardar, retener la palabra. ¿Cómo? Con limpia conciencia. ¿Qué significa esto? Recordemos, la conciencia es ese árbitro moral que Dios ha colocado en todo hombre, sea creyente o incrédulo. La conciencia es la que nos juzga cuando hacemos algo malo, algo contrario a la voluntad de Dios. Pero la conciencia puede ser cauterizada. La conciencia puede ser ignorada. Los que tienen una conciencia débil son los que constantemente están violando la palabra de Dios y se justifican. No importa cuánto sepan de la Biblia, pero si no obedecen lo que saben de la Biblia, tienen una conciencia débil porque su fe es débil.
no hay temor a Dios, no hay reverencia a Dios. Y siempre van a justificarse. Es que Dios y yo tenemos un trato especial. Es que el Señor y yo sabemos cómo nos tratamos. Ah, caramba. ¿Sí? Pues te engañas, hipócrita. Porque eso no es lo que enseña Dios ni lo que dijo en su palabra. No es suficiente creer la verdad. Los diáconos, como todos los creyentes, deben vivir la verdad. ¿Cómo muestras que crees y que confías en algo? ¿Cómo recomiendas algo? Probándolo. ¿Sí? No, este pastelito está delicioso, de verdad. ¿Sí? ¿Ya lo probaste? Sí, no, me comí 2 pedazotos. No, delicioso, te lo recomiendo. ¿Por qué lo probaste? ¿Cómo recomiendas la palabra de Dios si no la pruebas? No puedes. No puedes. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios, para poder decir, ven a Dios, cree en Cristo. No por recomendaciones, por experiencia. Esa es la vida nueva y esa es la vida eterna. El conocimiento de Dios es un conocimiento experimental, no un conocimiento intelectual. Y eso nos lleva a la tercera característica, la prueba del servicio. Versículo 10, y estos, los diáconos, también sean sometidos a prueba primero. Ese también involucra a los obispos, a los pastores. Pastores y diáconos tienen que ser probados. En el griego, dokimazo significa aprobar después de ser probado. Pero la Biblia no dice cómo se prueba a un pastor, o no se dice cómo se prueba a un diácono. Pero tienen que ser probados. Tienen que ser probados en el ejercicio del oficio al que Dios los ha llamado. Tienen que ser probados. Y dice el versículo 10, y una vez que hayan sido sometidos a prueba, primero, antes de ser colocados como diáconos, tienen que ser sometidos a prueba, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Cuál es la aprobación? ¿El conocimiento? No. ¿La habilidad? Tampoco. ¿La experiencia? No. ¿El ser cuate del pastor? Menos. La irreprensibilidad. Que el diácono, al igual que el pastor, sean irreprensibles, que no hay nada que los acuse, que no hay nada por qué reprenderlos. Y les explicaba yo cuando hablé de los obispos que no es impecabilidad, no es perfección. Si el pastor peca, el pastor tiene, como todo creyente, la responsabilidad y el privilegio de confesar el pecado delante de Dios, y Dios en su misericordia perdona pecados y limpia de toda maldad. Pero si el pastor se justifica y no reconoce el pecado, ya no es irreprensible. Entonces ya no puede ser colocado en el puesto. Y el diácono es exactamente lo mismo. Sí. Probado y el resultado irreprensible, entonces es colocado en el oficio. 4. Requisito para las mujeres. Este es uno de los versículos más difíciles de interpretar. En primer lugar, por su colocación. Pablo viene hablando de los diáconos en masculino. Y de repente establece a las mujeres en el versículo 11. Pero después en el versículo 12 regresa a hablar de los hombres, marido de una sola mujer. ¿Por qué lo metió ahí? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son estas mujeres? Y hay una complejidad y los estudiosos no se ponen de acuerdo, ¿sí? ¿A quién se refieren estas mujeres? ¿Por qué? Porque el término griego junaicas, juné, que significa mujer adulta, pero también se refiere, de acuerdo al contexto, a esposas.
Entonces, hay tres posturas. La primera postura señala que se trata de cualquier mujer, en el entendido de que así como hay hombres diáconos, también hay mujeres diáconos, porque aparte, en griego no existe la palabra diaconisa. El diácono, la palabra diácono, es una palabra que puede usarse indistintamente para hombres o para mujeres. No existe la palabra diaconisa, porque si Pablo hubiera puesto aquí las diaconisas, se acababa el problema, pero no usó eso porque no existía. Nada más dice junaicas. Entonces, la primera postura es, se trata de mujeres que pueden dedicarse al oficio del diaconado, al servicio. Y establecen como argumento el análisis gramatical. Dice, las mujeres a sí mismo. El versículo 8 se encuentra el adverbio a sí mismo, que establece un nuevo grupo. Pablo va a hablar de un nuevo grupo. ¿Ahora de quién va a hablar? De los diáconos. Entonces ese adverbio está estableciendo que se habla de un nuevo grupo que tiene que tener las mismas características del grupo anterior. Así como los diáconos, así mismo, tienen que tener lo mismo que los obispos en el sentido de irreprensibilidad, de llamado, de deseo, de conducta moral, ¿sí?, de vida familiar. Ahora aquí ese asimismo establece un nuevo grupo, las mujeres dedicadas al diaconado. Además dicen que los requisitos que vamos a ver ahorita en este versículo se comparan con los requisitos de los que ha estado hablando Pablo en los versículos 8 al 10. Y afirman que si Pablo hubiera querido decir que se trataba de las esposas de los diáconos, porque esa es la tercera posición, simplemente hubiera agregado, ¿sí?, la palabra, ¿sí?, que determinara que eran las mujeres de los diáconos, pero no se agregó esa palabra, se dejó en el aire. Entonces, en base a este análisis gramatical, porque aparte comparan de que no se establecen requisitos para las esposas de los ancianos, como para determinar que se establezcan requisitos para las esposas de los diáconos. Por eso dicen, se trata de cualquier mujer creyente. Y se basan en Romanos 16:1, donde Febe es señalada por Pablo como diaconisa. La segunda postura dice que son mujeres que ayudan a los diáconos. ¿Por qué? Porque conforme al planteamiento de toda la Escritura, Dios establece el liderazgo en los varones. Y el diaconado implica ejercer un liderazgo. Pero Pablo ya ha escrito en el capítulo 2 de esta misma epístola que no permite que la mujer ejerza autoridad sobre el varón. Por lo tanto, dice sí, en el servicio se requiere la participación de mujeres. ¿Por qué? Porque hay cosas que los hombres no pueden hacer. No es bien visto que un hombre vaya a un hospital a visitar a una mujer, ¿sí?, a estar a solas con una viuda, etc. Entonces se requiere la participación de la mujer en el servicio, pero no son oficiales, simplemente son ayudantes. Los que no aceptan esta postura, dice Pablo, hubiera señalado que habría ayudantes de los diáconos, pero no dijo nada Pablo. La tercera postura es la que habla de las esposas de los diáconos. ¿Por qué? Porque son una sola carne. ¿Por qué? Porque los diáconos van a necesitar de la ayuda de sus esposas para atender el servicio con mujeres. Entonces establecen eso. Inclusive la Nueva Versión Internacional, si alguien la trae por ahí, ¿sí?, puede ver que dice las esposas de los diáconos. Pero en el griego no está la palabra esposa. No está de los diáconos. El posesivo de no está. Construir el rompecabezas es bien complicado. Pero atendiendo a la hermenéutica, el adverbio a sí mismo establece un nuevo grupo de. Por lo tanto, así como estableció en el versículo 8 un nuevo grupo de diáconos, ahora en este versículo 10 se establece un nuevo grupo de mujeres
ejerciendo el diaconado. Una razón bíblica es que los diáconos no ejercen autoridad. Los diáconos no son autoridad. Los diáconos son siervos, ministros de misericordia, ayudan a las necesidades pero los únicos que ejercen autoridad en la iglesia, que gobiernan la iglesia, son los obispos, los pastores, y esos sí tienen que ser hombres, varones. Entonces, no tenemos problema en admitir que haya mujeres dedicadas al servicio para ayuda de los necesitados, porque al fin y al cabo no están ejerciendo ningún cargo de autoridad en la iglesia. Son servidoras fieles del Señor. ¿Y cuáles son las características? Uno, que sean honestas. Literalmente se usa la misma palabra que para los diáconos en griego, semnos. Que sean dignas, honorables, respetables. Por su carácter piadoso, la iglesia las reconoce como mujeres respetables por su forma de vivir, por su forma de pensar, por su forma de hablar. Son serias. Su vida provoca que la iglesia las respete. Segundo, no diablas. En el griego la palabra calumniadora es diabolos, de donde viene diablo. No calumniadoras. No chismosas, no que estén hablando mal de otros, porque el diablo habla mal de otros, es un calumniador. Entonces la característica de la mujer, ¿sí? Y no es, ay, qué bueno, pastor, que yo no soy diácona, no, o diaconisa, no, es para toda la iglesia, ¿sí? No chismosos, no chismosas. Al ser serias, honorables, tienen que entender estas mujeres servidoras que tratan con asuntos delicados de la congregación. Y no pueden estar transmitiendo, ay no, fíjate que lo que le pasó a esta y lo que ha vivido la otra viuda, y no aquella, qué barbaridad, cómo sufre. No, eso es chisme, y el chisme es pecado. Así de simple. Y vean la palabra diablo, no diablas, maliciosas, chismosas. Es el mismo requisito que para el diácono, que no sea de doble lengua, que no sea bilingüe, sino sobrias, literalmente no ebrias, apunta a no mucho vino, pero apunta también a equilibradas, autocontroladas o controladas por el Espíritu de Dios. No por sus emociones, no por sus circunstancias, no por su ira, por su enojo, no por otra cosa que no sea la palabra de Dios. Sobrias. Tienen que guardar la palabra de Dios. Tienen que ser prudentes, saber qué decir, cómo decirlo, a quién decirlo, cuándo decirlo. Hermanos, en mi experiencia en el ministerio, que ya no son pocos años, he visto cómo la imprudencia de las mujeres, de los pastores, generan problemas en la congregación. Generan problemas en la congregación. Los miembros de la iglesia vienen con nosotros los pastores a pedir una ayuda, una consejería, que suplamos una necesidad, ¿sí? Y atendemos eso porque para eso nos puso el Señor. Pero si nuestras esposas saben de eso, muchas veces empiezan a platicar. Y sucedió en realidad. Una persona vino, nos pidió una consejería, sí, lo platicamos con los pastores, porque los pastores tenemos que platicar esto para orar por estos asuntos y para que estemos enterados. ¿Por qué? Porque lo que sucede en las congregaciones es que en donde hay pluralidad, un congregante va con un pastor y si no le gustó lo que dijo, va con otro pastor y si no con otro hasta que encuentre
¿quién le dice lo que quiere oír? Entonces los pastores se ayudan y se protegen diciendo, vino Abelino Pilongano y me dijo esto, esto y esto, y yo le respondí esto. Ah, pues fíjate que vino conmigo y ya también me dijo lo mismo, porque si no, es un problema. Bueno, en esta circunstancia, regresando al ejemplo, al siguiente domingo, una de las esposas de los pastores se le acerca a este individuo que había pedido consejería y va y le dice, estamos orando por ti. Claro, él dice, ¿qué pasó? Pues no que había privacidad. ¿Dónde está la prudencia de los pastores? Que ya la esposa del pastor sabe mi problema, y si ya la sabe, pues ¿cuántos más lo saben? Entonces, servidores, empezando por el pastor, servidores. Los problemas de la iglesia no son para transmitirse, no son. Los líderes que saben de los problemas de la congregación son para que se resuelvan en el liderazgo, no en la familia de los líderes, no con los hijos de los líderes, ¿sí? En el liderazgo. Inclusive en las peticiones de oración, no tenemos que especificar el problema. Oremos por Juanito y por Martita, que están pasando por pruebas en su matrimonio. Oremos así. Pero ya ¿qué pruebas estarán pasando? No, si el Juanito, yo lo veo como que ese condenado Juanito. No. Están pasando por pruebas. Que el Señor conforme sus corazones. Nosotros oramos, intercedemos y ya. Si sabemos más de eso, no tenemos por qué decirlo a nadie, nada más a Dios. Punto. Siguiente, fieles en todo. La fidelidad es una palabra clave del vocabulario de Dios. Significa ser leal a Dios, absolutamente dignas de confianza, confiables en todo. Esto quiere decir que deben ser fieles en toda relación y en toda esfera de su vida, en su compromiso con Cristo, en la palabra de Dios, en sus deberes con sus familias, en su casa, atendiendo a sus maridos, cuidando a sus hijos, en su testimonio a los vecinos, en sus responsabilidades para con la iglesia, respetando la autoridad de su marido en casa y en la iglesia si es un oficial de la iglesia. Todo aspecto de sus vidas deben estar caracterizadas por su fidelidad a Dios. Porque una mujer que descuida a su familia por sus ambiciones personales egoístas o menosprecia al pueblo de Dios juzgándolo, criticándolo, chismeando, está caminando en desobediencia. Y no es fiel y no es confiable. Quinta característica del diaconado. Liderazgo en el hogar. Pablo regresa en el versículo 12 a hablar de los varones. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, lo mismo que dijimos con los obispos. Un hombre dedicado a ser fiel, emocional, sentimental, prácticamente a su esposa. No es un hombre que anda con ojitos pispiretos y anda hablando con cualquier mujer y anda haciendo amistades con las mujeres y en las redes sociales, ¡ay, mira, me apareció una amiga de la preparatoria y estoy aquí chateando con ella! No. Su corazón pertenece a Dios y a su esposa. Su atención pertenece a Dios y a su esposa. Entonces, no, nada de que me encontré a la amiguita de la secundaria, así, la de las trenzas, te vas a enredar en esas trenzas, vas a caer, vas a pecar, vas a ofender a Dios, vas a romper tu matrimonio. Pero es nada, pues es una amiga. A ver que tu esposa te diga, ay, mira, me encontré al de la secundaria, que era re guapo en la secundaria, mira. ¿Verdad que no? Ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
que gobiernen bien, que dirijan bien, que provean bien, que protejan bien, que instruyan a sus hijos en el temor de Dios. No que sus hijos sean convertidos, porque la conversión solo la hace Dios, pero que los diáconos sí estén instruyendo, modelando el evangelio a sus hijos, a su esposa. El resultado lo da Dios. El resultado lo da Dios. Y al igual que cuando lo dijimos con los obispos, que gobiernen bien su casa significa que no tengan deudas. Nos quejamos del gobierno porque estamos endeudados y debemos no sé cuántos miles de millones al Banco Mundial y qué barbaridad y piden más dinero. Sí, pues igual en casa, ¿sí? Que no tengas deudas, porque si no, no sabes gobernar tu casa. Y en el diaconado vas a manejar dinero, vas a administrar los recursos del Señor. Tienes que tener unas sanas finanzas. Y la última característica, la recompensa al servicio fiel. Porque los que ejerzan bien el diaconado, Pablo va a señalar la razón que lleva a ser fieles servidores. Ganan para sí un grado honroso. Obtienen por ese servicio fiel a Dios un grado honroso. La palabra grado literalmente significa peldaño, con la implicación de tener un reconocimiento valioso. Esto no significa que el diácono, por este peldaño, ya está más cerca de ser pastor. No, no hay escalafón. Dios llama a los pastores y Dios llama a los diáconos. Y el pastor no fue primero diácono y después pastor. El llamado es a ser pastor y el llamado es a ser diácono. No hay escalafón. Aquí está hablando de un grado honroso, un grado respetable, un grado de reconocimiento. La iglesia va a reconocer al diácono fiel, pero más que la iglesia, Dios va a reconocer al diácono fiel, al servidor fiel, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y además del grado honroso, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mucha confianza significa tener el valor de hacer lo que Dios manda hacer, sin importar lo que la gente diga. Tengo tanta confianza, tanta seguridad en mi Señor, que voy a obedecerlo, a pesar de que el mundo se me venga en contra. Eso es ser un servidor fiel. Un servidor que ama a Dios, que ama su palabra y que obedece su palabra aunque su esposo, su esposa, sus hijos, su jefe, sus vecinos, sus padres, sus hermanos carnales, sus parientes le digan: estás loco, ¿cómo haces eso? ¿Cómo perdonas eso que te hicieron? Tengo confianza en mi Señor. Tengo confianza en Él. Porque el que empezó la buena obra, la va a concluir. Eso es un servidor, hermanos. Eso es un servidor. La fe que es en Cristo Jesús, la fe, ya lo dijimos, la doctrina, la sana doctrina que es en Cristo. No podemos tener fe separados de Cristo. La fe siempre está centrada en Cristo. La fe bíblica es cristocéntrica. La fe bíblica es la que nos da la fuerza, la que nos sostiene en medio de la batalla, en medio de la tribulación, para seguir las pisadas del Maestro, para seguir el camino de Cristo. Y si Cristo pasó por pruebas, por sufrimientos y llegó a la cruz, pero después está en la gloria, yo tengo que seguir lo mismo. No hay gloria sin sufrimiento. No hay gloria sin sufrimiento. Claro, no te van a crucificar, pero tú tienes que tomar tu cruz cada día para poder seguir a Cristo. Y ahora ve a Hechos 6:7. ¿Cuál fue el resultado de lo que hicieron los discípulos al escoger a los 7 para arreglar ese problemita y establecer las bases del servicio? 6:7, Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes judíos se habían convertido. ¿Por qué? Porque Dios edifica su iglesia.
Porque Dios pone orden en su iglesia. Porque Dios establece las bases, los requisitos de los oficiales en su iglesia, de los obispos y de los diáconos. Cuando se obedece la palabra de Dios, Dios edifica su iglesia. Todos somos servidores y todo servidor tiene que ser fiel a Dios y todo servidor tiene que ser guiado, gobernado por la palabra y por el Espíritu Santo. Oremos, porque un día, cuando el Señor quiera, Él establezca aquí pluralidad de ancianos y pluralidad de diáconos. Porque entonces esta congregación se estará conformando y será edificada por Cristo. Oremos, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es clara, porque es precisa, porque es contundente, Señor, y porque nos anima a confiar en ti, a descansar en ti, a servirte a ti. Señor, que estas características que hemos hoy estudiado, de esos oficiales que tú llamas diáconos, sean las características de todo genuino creyente. Que seamos serios, honorables, honestos, íntegros, sin doblez, íntegros de palabra, que no seamos calumniadores, sino que seamos serviciales, para seguir el ejemplo de Cristo, porque lo que Él hizo al servirnos, nos capacita para servirnos los unos a los otros. Señor, sigue edificando tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.